días, hermanos, que Dios les bendiga. Espero que hayan tenido una buena semana y espero que todos estén bien. Y damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos permite de poder tener este servicio para su honra y su gloria. Queremos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y en esta mañana vamos a comenzar cantando el himno Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Sancti sepulcra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea su gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y claridad. Santo, Santo, la gloria de tu nombre, vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te agradecemos, Señor, por la noche de descanso que nos has dado. Y te agradecemos, Señor, por habernos brindado un nuevo día para que lo podamos vivir, Señor. Y confiamos que podamos vivirlo para tu honra y tu gloria. En esta mañana, Señor, queremos honrar tu nombre. Queremos bendecirte, Señor. Queremos alabarte. Y, Señor, permite, Señor, que nuestra alma, espíritu y nuestro cuerpo, Señor, estén unidos en esta mañana con el único propósito de alabarte y glorificar tu bendito nombre. Te pido, Padre, que bendigas este servicio, que bendigas a cada hermano, a cada amigo que nos está viendo, y que, Señor, que tu palabra pueda ser eficaz para cada una de nuestras necesidades. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bien, vamos a cantar otro himno. Vamos a cantar
El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo aquí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Amén. Esta mañana queremos tener una lectura bíblica. Voy a invitarles a que abran sus Biblias al Salmo 91. Salmo capítulo 91. Y vamos a leer todo este salmo, solamente son 16 versículos, creo. Salmo 91. Dice la palabra de Dios así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos.
En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Que Dios bendiga su palabra. Y vamos a cantar otro himno más. En verdad vamos a cantar 2 himnos más. Vamos a cantar el Dios cuidará de ti, 427. Dios cuidará de ti. En tu dolor, Dios cuidará de ti. Bajo las alas de su amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Gran promesa del Señor, que nada nos va a hacer falta. Vamos a cantar un himno más antes de la meditación de esta mañana. Número 428, Vencedor. Es un himno que nos habla de las dificultades de la vida, pero que Dios está ahí siempre para ayudarnos. Muchas veces he pensado, de problemas tan cargado, me pregunto por qué hay tanta prueba y dolor. Pero en cada circunstancia, Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. El mundo ha quitado, de la multitud rodeado, nadie ve mi soledad y llanto, Señor. Mas en cada hora oscura, tu espíritu asegura que contigo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, si ahora yo soy
por las victorias, gracias doy por las derrotas. A Dios gracias por el duelo abrumador. A través de los problemas veo sus misericordias, y en todo yo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios. Vencedor, vencedor, si ahora yo soy más que vencedor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 40. Salmo 40. Salmo 40. Vamos a leer los primeros, en verdad vamos a leer hasta el versículo, vamos a leer todo el Salmo, para que tengamos una idea del por qué el salmista dice estas palabras y cómo él pudo ver la ayuda de Dios, cómo Dios pudo rescatarle de la situación en que él estaba. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus misericordias y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos antes de ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia, tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retenga de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quiera, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados, confundidos, aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que de mí mal desean. Sean asolados en pago su afrenta los que dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no tardes. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te agradecemos por esta porción bíblica que hemos leído. Y ahora, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a comprender tu palabra. Bendice tu palabra, Señor. Bendice a cada oyente, a cada hermano o hermana que está escuchando, Señor, y a cada amigo que está viéndonos en esta mañana. Te pido que tu palabra pueda ser
de bendición, Señor, para cada corazón y para cada necesidad. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Disculpe, pero mi garganta anda un poco mal. El tema en esta mañana es confiando en la intervención divina. Y cada día que pasa, lo único que oímos son malas noticias. Tengo semanas de no oír una buena noticia. Todas son malas noticias. Cuando sintonizamos la radio o algún canal de televisión o algún medio de comunicación como Facebook o otros medios, lo único que escuchamos son malas noticias. Estadísticas de cuántas personas han muerto alrededor del mundo. Estadísticas de cuántas personas han sido ya contaminadas con este virus. Cuántos muertos han habido. Cuánta falta de trabajo. Y la verdad es que el mundo en que vivimos no tiene la solución a ninguno de los problemas que agobian a este mundo. Lo que el mundo necesita en verdad es una intervención divina. En otras palabras, esperar a que Dios intervenga, esperar a que Dios sea quien traiga la solución a los problemas de este mundo. Ahora, hermanos, esto es mucho pedir. Esto es mucho. Porque la mayor parte de los gobernantes de este mundo lo que quieren es alejarse más y más de Dios. Entonces Dios es la solución a los problemas de este mundo, pero toda la gente está buscando alejarse más y más de Dios. Nada ha mejorado en los Estados Unidos desde que prohibieron la oración en las escuelas. Nada ha mejorado. Todo ha ido de peor en peor y seguirá empeorando a medida que transcurra el tiempo y se acerque el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Ahora bien, si no hay nada, hermanos, que el hombre pueda hacer para solucionar los problemas que agobian la humanidad, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Como creyentes, como conocedores de la palabra de Dios, tenemos que seguir los consejos de Dios. En este Salmo 40, en los versículos que leímos, especialmente los primeros 4 versículos son los que vamos a ver en esta mañana. En estos 4 versículos, precisamente en el versículo 2, el rey David nos habla acerca de su condición, la condición en la que él se encontraba en ese momento. Algunos creen que este salmo fue escrito por David cuando su hijo Absalón había usurpado por un tiempo su reinado y lo estaban buscando para matarlo. No se olviden que Absalón fue uno de los hijos de David que trató de usurpar el reinado de David. Y entonces David estaba en esta situación. Le dolía a él, por un lado, sentía un dolor porque era su propio hijo que estaba usurpando su reinado. Y por otro lado, hermanos, estaba también que él andaba huyendo. Y la palabra de Dios nos dice aún que cuando el rey David había dado la orden de no matar a Absalón, cuando lo encontraran. Y cuando lo encontraron, lo mataron. Mas sin embargo, entonces, pero no sabemos con exactitud, pero por lo que vemos más adelante, en el versículo 12 dice, porque me han rodeado males sin número. Versículo 13, quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrame a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla, vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Y entre los que estaban deseando su mal estaba su propio hijo. Entonces David en este salmo manifiesta cómo es que él se sentía. Y vamos a ver en esta mañana cómo tú puedes, o quizás tú te sientes como David en este momento.
desesperado por esta crisis mundial. Y posiblemente tú estás en la misma situación que David, desesperado, no hayas qué hacer. Y entonces David encontró la solución a su problema. Y es la misma solución para cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer, hermanos y amigos, en esta mañana es esperar en la intervención divina. Hay cosas que el hombre no puede solucionar. Hay crisis que el hombre no puede solucionar. Y esta es una de ellas. Entonces vamos a ver en esta mañana lo que David hizo para salir de esa desesperación, para salir de su crisis. Y esto nos va a ayudar a nosotros para que también nosotros podamos aplicar estos mismos principios y podamos ponerlos en práctica y poder confiar en Dios así como David lo hizo. En primer lugar, quiero que veamos, versículo 1, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Lo primero que vemos acá es que hay que esperar el rescate divino. En otras palabras, tú debes de esperar el rescate divino. Yo debo de esperar el rescate divino. Noten que esta espera debe ser con paciencia. Dice David que cuando él esperó, él estaba esperando pacientemente. Hermanos, en el mundo en que vivimos, a nadie le gusta esperar. Hoy usted va a los supermercados y hay una gran fila para poder entrar a un supermercado a comprar lo que usted necesite. Hace algunas semanas, 2 o 3 semanas atrás, fui a un negocio 3 veces para querer comprar algo y nunca entré porque la fila era demasiado larga y yo no quería esperar. Hermanos, estamos tan acostumbrados a que las cosas se hagan rápido. No nos gusta esperar. Y esto es lo interesante cuando hablamos de las cosas de Dios, que las cosas de Dios, Dios siempre va a obrar a su tiempo. Él sabe lo que usted y yo necesitamos y Él va a obrar a su tiempo, no a nuestro tiempo. Porque a veces creemos que solamente oramos y ya las cosas suceden. No. Dice David aquí que él esperó pacientemente. Pacientemente. Y esa palabra pacientemente, hermanos, es esperar por un tiempo largo hasta que Dios obre. En otras palabras, esperar pacientemente es como quien dice, hay que esperar dejando pasar el tiempo. No sabemos cuánto tiempo pasó David esperando en Dios, pero sabemos de que Dios obró a su tiempo. Entonces, David nos dice aquí que él esperó pacientemente. Y hermanos, nosotros tenemos que aprender a esperar pacientemente. Las cosas de Dios, hermanos, son hechas de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al tiempo de Dios y no de acuerdo a nuestro tiempo. Y quiero que noten que David dice acá en quién esperaba. Dice, pacientemente esperé. Luego dice, a Jehová. David nos dice que él esperaba en Dios. Este nombre, Yahweh, significa el Dios verdadero. David nos dice que él esperaba en el Dios verdadero. No en un Dios falso, sino en el Dios verdadero. Dice, yo esperé a Jehová, Yahweh, Jehová, el Dios verdadero. Y luego dice David que cuando él esperó a Jehová, dice que Dios, vean lo que Dios hizo. Dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y aquí David nos habla de que Dios en una forma personal se inclinó a él, a su petición, a su clamor. Dios, hermanos, es un Dios personal. Dios es un Dios personal y cada uno de nosotros deberíamos tener una buena relación personal con nuestro Dios.
Y debemos de reconocer que esa relación personal con Dios nosotros la obtenemos a través de Cristo. Cuando creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, esto, hermano, nos da el derecho, dice la Biblia, de ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios podemos nosotros llegar delante de Él cuando nosotros querramos en oración y clamar a Él, y Él va a inclinar su oído para escuchar nuestra petición. David, hermanos, experimentó esa relación personal cuando él dijo, dice ahí la Biblia, y se inclinó a mí. No solamente se inclinó, sino que dice, y oyó mi clamor. Qué bendición la que gozamos los creyentes. Todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. Y el hecho, hermanos y amigos, de que Dios no conteste nuestras oraciones inmediatamente, no quiere decir que Dios no esté escuchando nuestras oraciones. Dios escucha nuestro clamor. Dios inclina su oído para escuchar nuestro clamor. Él escucha el clamor de sus hijos. Él escucha el clamor, y esa palabra clamor, hermanos, quiere decir pedir ayuda o pedir auxilio. Tenemos un ejemplo en Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 24. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel cuando estaban esclavizados en Egipto. Dice la Biblia en el versículo 23 y 24. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Y qué hizo Dios? Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto que con Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, Dios escucha la oración de aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Sabemos que todos aquellos que hemos creído en Cristo como Salvador personal tenemos acceso al Padre. Quiero que vayan al Salmo también, capítulo 18, versículo 6 y el versículo 7. Salmo 18, versículo 6 y versículo 7. Vean cómo dice aquí el salmista. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Qué hizo Dios? Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. En otras palabras, vemos que Dios escucha nuestros clamores. Dios escucha nuestra oración. Y hermanos, debemos de clamar a Dios para que Él intervenga, para que podamos experimentar una intervención divina, algo que solamente Dios puede hacer. Volviendo al Salmo 40, entonces dice ahí la Biblia, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y oyó mi clamor. Dios contesta las oraciones, y Dios está dispuesto a rescatar, a socorrer a todos aquellos que esperan en Él, que están esperando una intervención divina. Cuando están esperando que Dios intervenga, que Dios venga y les ayude a salir de sus problemas, de sus dificultades. Entonces, tenemos que esperar, ser pacientes, tenemos que esperar que Dios obre. Tenemos que esperar con paciencia, con paciencia, con paciencia. Si estamos en las manos de Dios, tenemos que esperar y saber esperar en Él, y saber de que Él está escuchando nuestros clamores, está viendo nuestras necesidades, y que a su debido tiempo Él nos va a rescatar. Él nos va a intervenir a nuestro favor. Ahora, en segundo lugar, quiero que veamos el versículo 2. Versículo 2 dice la Biblia,
y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La segunda cosa, hermano, que quiero que veamos es la necesidad de un rescate divino. David nos relata acá su situación desesperante en la cual él se encontraba. Él usa palabras que ilustraban su situación. Él usa como, por ejemplo, él usa ahí la palabra el pozo. El pozo. Y luego dice que ese pozo era de desesperación, del lodo cenagoso. Y hermanos, aquí la descripción de su situación era como la de un hombre que estaba en un pozo, pero un pozo de desesperación. Un pozo. Con el pozo David ilustra su condición destructora o su condición de destrucción en la que él se encontraba. Él se encontraba, su vida estaba destruyéndose por dentro. Él estaba destruyéndose. No es que él estaba metido en un pozo, sino que esa es la forma en que él se sentía como una persona metida en un pozo. Y aquí ese pozo era un pozo de desesperación, dice ahí. Posiblemente usted que me está escuchando en esta mañana se puede identificar con la condición de David. Usted está como una persona metida en un pozo de desesperado sin poder salir porque las condiciones no dan esperanza. Si usted escucha las noticias se va a dar cuenta de que unos dicen que esta situación va a terminar en mayo, otros dicen en junio, otros dicen que en agosto, otros dicen que hasta el final del año. En otras palabras, hay una gran incertidumbre. Y esto, hermanos, hace que mucha gente esté como un hombre o una mujer en un pozo de desesperación, sin esperanza, sin esperanza. Dice David que ese pozo, vean cómo dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. En otras palabras, ese pozo al cual David se refiere es un pozo lleno de lodo cenagoso. Es un pozo de tierra movediza. David estaba como un hombre en un pantano que en cuanto más se movía, más se hundía. Yo no sé cuántos de ustedes han visto alguna vez a alguien que está en un pantano y esa persona está ahí, cada vez que se mueve se va hundiendo más, se va hundiendo más, se va hundiendo más, hasta que pronto desaparece, a menos que alguien le trate de ayudar. Pero la verdad, hermanos, es que David sentía que su situación, la manera en que él se sentía, era una persona que estaba en desesperación y se estaba hundiendo. Y hermanos, hoy en día hay muchas personas que están en la misma condición que David. Se están hundiendo en ese pozo de desesperación, del lodo cenagoso, en esa tierra movediza. Y David necesitaba ser sacado por el poder de Dios. Y hermanos, quiero que entiendan algo. Cuando los medios humanos han llegado a hacer todo lo que ellos pueden hacer, hay solamente una cosa que podemos hacer, y es la de esperar el rescate de Dios, el rescate divino. Dios intervino a favor de David. Dice la Biblia que en el versículo 2, él dice, y me hizo sacar. En otras palabras, Dios le sacó. Dios sacó a David de ese pozo de desesperación. Dios sacó a David de esa condición en la que él se encontraba. Y hermanos y amigos, no importa en qué condición usted y yo nos encontremos en este momento, Dios tiene el poder para sacarnos de esa condición, de ese pozo de desesperación, de ese lugar donde no hay estabilidad. Hoy en día no hay estabilidad de trabajo, no hay estabilidad económica. Y esto está afectando muchas cosas más. Pero Dios tiene el poder. Dios intervino a favor de David. Vean el versículo 2, siempre al final del versículo dice,
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dios rescató a David y lo puso en un lugar seguro. La peña nos habla de un lugar seguro. La piedra nos habla de seguridad. Dios afirmó los pies, aquellos pies que habían estado tambaleando en ese lago cenagoso, aquellos pies que no encontraban un lugar firme donde pararse. Dios tuvo que sacar a David de esa condición y ponerlo en una peña, un lugar firme, para que sus pies pudieran ser enderezados. Entonces, Dios le había dado a David firmeza en una peña. David pudo salir de esa desesperación. Noten, David no dice que él salió de ese lugar de desesperación por sí mismo. Él dice la Biblia que fue Dios quien lo hizo. Fue Dios quien le sacó. No fueron otras personas, ni fue el gobierno, ni alguien más, sino que fue Dios. Dice ahí, y me hizo sacar. Y luego el versículo 2 al final dice, puso mis pies sobre peña. En otras palabras, David salió de su desesperación a través de la intervención divina. Y hermanos, eso es lo que necesitamos hoy en día. Necesitamos la intervención divina. Es posible que en esta mañana usted tenga una condición o esté en una condición como se encontraba David, que necesita el rescate divino. Necesita que Dios obre. Usted no encuentra nada humanamente hablando que usted pueda hacer para salir de esa condición. Y no hay nada que podamos hacer muchas veces cuando estamos en un pozo de desesperación, en un lago, en un lodo cenagoso. No hay palabras, hermanos, que puedan quitar el dolor, la aflicción de una persona. Hay personas que cuando alguien muere llegan a la familia y le dicen, yo estoy contigo en tu dolor, o siento tu dolor, o yo sé lo que estás pasando. Eso es una mentira. Nadie sabe lo que otra persona está pasando, excepto la persona que está sufriendo la pérdida de un ser querido. Y en esta mañana posiblemente hay muchos que han perdido seres queridos y están heridos, están dolientes y están como David en ese pozo de la desesperación. Y quiero decirle en esta mañana que Dios tiene el poder para sacar esas aflicciones, esos dolores, como lo hizo con David. Y ahí, hermano, cuando estamos en esa condición, cuando ya hemos agotado todos los recursos humanos, cuando ya hemos buscado ayuda por todos lados y nadie puede ayudarnos, es ahí, hermanos, donde viene el socorro divino. Y hermanos, tu condición requiere de la ayuda de Dios y la intervención divina. Y Dios está dispuesto a intervenir en cada situación de nuestra vida, siempre y cuando nosotros confiemos en Él. Confiemos en Él, esperemos en Él, pacientemente, que no nos desesperemos, que esperemos en Él, que no nos apartemos de Él, sino que sigamos adelante confiando en el Señor y esperar el oportuno socorro de Él, esperar esa intervención divina, algo sobrenatural, algo que solamente Dios puede hacer. Muchas cosas puede hacer el hombre, pero hay cosas que solamente Dios puede hacer. Y Dios es el único. Y Dios fue el único que pudo sacar a David de esta situación en la que él se encontraba. En ese pozo de desesperación, ese lodo cenagoso. Y no importa cuál situación, en qué situación tú te encuentres, Dios tiene el poder para rescatarte a ti también. Tienes que esperar el rescate divino. Tienes que esperar el rescate divino. Tienes que esperar la intervención divina, la intervención de Dios a tu problema. Por último, versículo 3. Dice la Biblia, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.
Verán esto muchos y temerán y confiarán a Jehová. En tercer lugar, el propósito del rescate divino. El propósito del rescate divino. David nos dice que su experiencia de su rescate tenía propósitos. Y aquí podemos ver 3 propósitos por lo menos en el rescate divino que Dios hizo en David. Dice la Biblia aquí, dice el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Lo primero que vemos acá, que dice la Biblia que el propósito por lo cual Dios intervino en la vida de David fue para que David le alabara a Dios. Esta palabra alabanza significa adoración, gratitud, o una referencia a la excelencia de otro. Quiero que vayan al Salmo capítulo 22, versículo 26. Salmo 22, versículo 26. 22, 26. Salmo 22 y el versículo 26. Comerán los humildes y se saciarán. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Salmo 106, versículo 1. Salmo 106 y el versículo 1. Salmo 106 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 106, versículo 1. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y hermanos, aquí David reconoce de que Dios le había rescatado para que él alabara a Dios, porque Dios era bueno. Dios le había rescatado de ese pozo, le había sacado de esa situación, de esa crisis que le estaba pasando. Entonces, Dios, hermanos, merece toda nuestra alabanza porque Dios es bueno. Dios es bueno y su misericordia es grande. Dios es bueno y debemos de alabarle porque Él es bueno. David alabó a Dios en gratitud por ese rescate divino. Dice ahí el versículo 3 otra vez del capítulo 40 de Salmos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y hermanos, aquí David con su alabanza, él está reconociendo, hermanos, que solamente Dios podía hacerlo. Nadie más, solamente Dios podía sacarlo del lugar donde él se encontraba. Y David, ahora que ya había salido de ese pozo de lodo cenagoso, de desesperación, ahora David alaba al Señor diciéndole, reconociéndole y reconociendo de que solamente Dios podía sacarlo de allí. Y hermanos, quiero que entiendan que hay cosas en donde solamente Dios puede sacarnos. Y posiblemente tú estás pasando por una situación en que solo Dios puede ayudarte. Solamente Dios puede ayudarte. Por eso debemos de alabarle. Debemos de alabarle por lo que el Señor ya ha hecho. Porque hermanos, todos nosotros hemos experimentado la gracia del Señor. Hemos experimentado en nuestra propia vida cómo el Señor nos ha sacado de un lugar de desesperación. Cómo el Señor nos ha ayudado a solucionar problemas en la vida. Cómo el Señor nos ha ayudado a salir adelante en medio de las dificultades, en medio de las crisis. Y por eso, hermanos, debemos de reconocerle, debemos de alabarle, debemos de glorificar su bendito nombre, porque Él es bueno y misericordioso. Ninguno de nosotros es tan bueno para que merezca la vida. Pero Dios en su bondad, en su misericordia, nos tiene con vida todavía. Así que David dice que el Señor le había rescatado, el Señor había intervenido divinamente con el propósito de que Él le alabara. Y hermanos, si Dios te rescata de algo, o si te ha rescatado de alguna dificultad, de algún problema, de alguna enfermedad, dale alabanzas al Señor. Alaba al Señor
porque Él es bueno. El segundo propósito, dice el versículo 3 siempre, dice, verán esto muchos y temerán. El segundo propósito es para testimonio de los demás. David aquí está diciendo que muchos iban a ver su condición, cómo él se sentía ahora. ¿Se acuerdan cuando se murió el hijo de Betsabé? Cuando David perdió el hijo. Cuando el niño estaba enfermo para morir. David dice la Biblia que él no comía. Entonces, David estaba manifestando su manera de sentirse y no estaba comiendo. No se estaba alimentando y todos le estaban viendo, todos miraban de que él no se estaba alimentando. Y hermanos, es posible que a David le estaban viendo con un semblante diferente, un semblante de preocupación, un semblante de desesperación. Pero luego cuando Dios le sacó de ese pozo, dice la Biblia, verán esto muchos y temerán a Dios. Verán esto muchos. Por lo menos aquellas personas que le vieron en la condición en la que él estuvo, iban a ver ahora cómo él se estaba comportando y ellos iban a tener temor de Dios. Y hermanos, cuando las personas ven a una persona que ha estado pasando por una dificultad grande y Dios ha hecho la obra, y Dios se ha manifestado y les ha sacado de ese pozo de la desesperación, muchas veces no sucede lo que David esperaba. Dice David aquí, verán esto muchos y temerán. Yo le aseguro que hoy en día muchas personas están viendo cómo Dios ha sanado a una persona, cómo Dios ha resuelto los problemas de una persona, cómo Dios le ha ayudado a alguien que ha estado en tiempos difíciles en su vida. Pero no temen a Dios. No temen a Dios. Y a través de la historia, hermanos, hemos visto que Dios ha hecho grandes cosas en el mundo. Y la gente sigue sin temer a Dios. Yo les aseguro que después de que pase toda esta situación, de esta crisis, de esta epidemia, todo el mundo va a seguir igual, dejando a Dios a un lado. ¿Se acuerdan cuando el 9/11, cuando cayeron las Torres Gemelas? Todo el mundo estaba tan asustado y todo el mundo estaba buscando de Dios y todo el mundo estaba yendo a las iglesias y estaban buscando dónde congregarse. Pero una vez pasaron a través de los meses, los años, y ahora, hermanos, volvemos a lo mismo. Se olvidaron de la crisis. Yo le aseguro que después de esta crisis, mucha gente se va a olvidar de Dios otra vez. En lugar de temer a Dios, en lugar de temer a Dios por el milagro de haberle devuelto la salud a alguien, donde los doctores posiblemente dijeron no hay esperanza. Pero sabemos de que Dios es el único que tiene la última palabra. Cuando los doctores dicen no, Dios dice sí. Pero ¿cuántos van a hacer lo que David esperaba que hicieran, los que le vieran a él? Cuando vieran su testimonio, cuando vieran la forma en que Dios le había sacado de ese pozo de desesperación en la cual él se encontró, David esperaba que muchos temieran a Dios. Dice el versículo, verán esto muchos y temerán. David esperaba que la gente temiera a Dios. Pero no fue así. No fue así. Pero ese debe de ser el propósito. Si Dios te da a ti, si Dios interviene divinamente en tu vida, es para que tú le alabes y también para que tú des testimonio de ello.
Por último, el tercer propósito, por lo cual David fue sacado de ese pozo, es para que él confíe en él. Vean el versículo, al final del versículo, dice, y confiarán en Jehová. El tercer propósito es para que la gente confíe en él. David esperaba que las personas que vieran su testimonio, que vieran el rescate divino, confiaran en Jehová, el Dios verdadero. Y esa palabra confiar, hermanos, tiene que ver con seguridad. Estar seguro en él. Quiero que vayan al Salmo 112. Salmo 112. Salmo 112. Y vean lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. Perdón, versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Noten que dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Y hermano, ¿qué es lo que escuchamos hoy en día? Escuchamos malas noticias. Pero aquellos que confiamos en el Señor, vamos a estar seguros, porque estamos confiando en Dios. Estamos confiando en Dios. Entonces, hermanos, necesitamos una intervención divina. Ahora, para concluir, quiero que veamos el versículo 4. En el versículo 4, el rey David dice así: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. La palabra de Dios nos dice acá, todos sabemos que la palabra bienaventurado quiere decir 3 veces dichosos. En otras palabras, David está diciendo que 3 veces dichoso es el que pone la confianza en Jehová. Cristo dijo que los creyentes, los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, vamos a tener aflicciones en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 16, versículo 33, las últimas palabras dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hermanos, hay aflicciones, hay crisis que vamos a enfrentar como creyentes. Vamos a enfrentar crisis en este mundo, donde los hombres, las autoridades, el gobierno, no nos van a poder ayudar. Es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que confiar como David confió en el rescate divino. Es ahí donde tenemos que aprender a depender de las promesas de nuestro Dios. Quizás tú que me escuchas en esta mañana te encuentras justamente como David se encontró un día, como dentro de un pozo de desesperación, lleno de lodo cenagoso. Dios tiene el poder para rescatarte divinamente. En otras palabras, cuando el hombre no puede, Dios sí puede. O sea que ese es el lugar donde solamente Dios puede hacerlo y nadie más. Solamente Dios. Porque Dios es el único que tiene el poder para sacarte de allí. Si tan solo confías en Dios, quien es el único que te puede brindar un rescate divino. Cuando hablamos de rescate divino, estamos hablando, hermanos, que es algo sobrenatural. No tiene que ver nada con lo que el hombre puede hacer. Nada. Es solamente Dios. Dios haciendo la obra. Y Dios tiene el poder para rescatarnos divinamente. Ahora, para aquellos que todavía no han creído en Cristo como Salvador personal, Dios no solamente tiene el poder para rescatarte,
de una crisis como la que estamos viviendo hoy, sino que también Él tiene el poder para rescatar tu vida del infierno. Si tan solamente crees en Cristo como tu Salvador personal, porque solo el poder divino de Cristo puede dar la salvación a todo aquel que cree en Él. Quiero leer unos versículos antes de terminar que están en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Quiero comenzar leyendo versículo 9. Vean cómo dice la palabra de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios promete salvación a todos los que creen en su Hijo Jesucristo. Y tú puedes ser salvo hoy mismo si solamente crees en Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios dice acá. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si tú crees en Cristo, tú serás salvo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre, Señor, es un aliciente a nuestras almas. Y, Señor, quizás en esta mañana hay muchos hermanos o algún amigo que nos escucha, Señor, que está pasando por alguna crisis, ya sea económica, ya sea de enfermedad, de salud, o ya sea familiar. Señor, sabemos de que tú nos ofreces, Señor, a intervenir divinamente. Hay cosas en la vida, Señor, que solamente tú puedes hacer. David se encontró un día, Señor, en esa crisis, donde entendió que solamente tú tenías el poder para rescatarle. Y él confiadamente, Señor, y pacientemente esperó en ti. Y ahora, Padre, te pido que nos ayudes a que podamos confiar, Señor, en ti, confiar en tus promesas. Y, Señor, que podamos darte la honra y la gloria, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendícela, Señor. Bendice a cada oyente. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana quiero dar algunos anuncios antes de terminar. Quiero recordarles de que el jueves estaremos nuevamente aquí a las 7:30 para tener nuestro servicio a las 7:30 de la noche, así que les animo a sintonizarnos por Facebook a las 7:30 de la noche. Y también, hermanos, no se olviden de estar orando los unos por los otros. Sabemos de que hay muchos hermanos que están delicados de salud. Y, hermanos, les pido que sigamos orando por ellos para que Dios haga la obra en cada uno de ellos. Dios pueda darle la salud. Y también recordarles, si hay algún hermano o hermana de nuestra iglesia que está pasando por alguna necesidad, por favor, hermanos, déjenme saber y veremos la manera en qué manera le podemos ayudar. Así que, por favor, con toda confianza puede llamarme y manifestar su necesidad. También, hermanos, no se olviden de su ofrenda y su diezmo. Como les dije, le he estado diciendo siempre, puede hacerlo a través de la página de internet, por la página de la iglesia. Puede ir ahí a la página y haga clic en dar, y ahí puede hacerlo por PayPal, o puede mandar un cheque a nombre de la iglesia, a la dirección de la iglesia en Astoria, para así poder depositarlo más adelante. Así que, por favor, no se olviden de su ofrenda, y agradecemos por todos aquellos hermanos y hermanas que han sido fieles al Señor, depositando sus diezmos y sus ofrendas a pesar de la crisis. Ahora, si usted no está trabajando, hermano, yo entiendo, no se preocupe, no se sienta comprometido, sabemos su necesidad, así que, pero si usted todavía está trabajando y está recibiendo, o aún recibió ayuda del gobierno, como
yo creo que todos, bueno, por lo menos yo recibí ya mi ayuda y ya también di mi diezmo de ahí, así que le animo a que pueda diezmar de ahí también. Así que hermanos, vamos a cantar un himno más antes de despedirnos. Vamos a cantar Se oculta el sol. Confiado estoy, perdón. Se oculta el sol, la noche cerca está, y el día que se fue no volverá jamás, y yo seguro dormiré, sabiendo que mi Dios me velará también. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Me obedecí, me rescató, y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Igual que hoy más días pasarán, y algunos que tal vez el sol no lucirá. Sé bien que Dios conmigo está, y aquel que espera en Él en paz descansará. Confiado estoy en mi Señor, líbrame me obedeció, me rescató, y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Pensando estoy que triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin la vida acabará, y verás que andar sin Dios es solo vanidad. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía sin temor. Me obedecí. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y que hasta el fin me guardará. Que tengan una confiada semana en el Señor. Que Dios les bendiga.